Continúo con la serie interpretando Apocalipsis y nos encontramos todavía en la parte 2 que se titula La Biblia se guía sola y ya hemos visto varios temas principales como aparece en pantalla y en esta ocasión continuaremos con la sección que se llama contexto y en este mismo video veremos también la sección que se llama contexto como un todo. En un cierto sentido, el contexto habla de los versos inmediatos al versículo o el pasaje que estamos leyendo. Eso es el contexto. El contexto como un todo es que cualquier idea que nosotros tengamos debe ser vista a la luz de lo que dice toda la Biblia al respecto de ese tema para que tengamos una mejor amplitud, como veremos en un momento. Con respecto al contexto, yo sé de que hay muchos ministros que pueden definitivamente explicar esto mejor que yo. Solamente comparto un par de ejemplos bíblicos sobre este tema. La idea básica en cuanto al contexto es considerar los versos que se encuentran antes y después del pasaje que estamos estudiando, para tener un mejor entendimiento de qué es lo que la escritura está realmente diciendo. Si queremos usar un verso para hacer una afirmación, deberíamos encontrar por lo menos otro más en este mismo pasaje o una referencia a otro libro de la Biblia que ligue, que une el pensamiento que queremos comunicar. A continuación, para ilustrar este concepto, usaré un par de versos, los cuales son comúnmente mal interpretados. El ejemplo 1 es el versículo de Lucas 6:38. Dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Leí en la versión de Reina Valera 1960. Ahora, he sido testigo y he sufrido por años el ver cristianos usar este pasaje de Lucas 6:38 para recoger dinero de la gente en las congregaciones. Este pasaje no tiene absolutamente nada que ver en su contexto con dinero. En realidad, lo que el contexto nos dice está relacionado con dar amor y mostrar el carácter de Yahshua en el creyente. No tenemos ninguna autoridad para usar este verso a conveniencia y presionar a la gente para dar dinero ni nada semejante. Si lo usamos así, violamos este principio hermenéutico y erróneamente estamos estirando la Biblia para que diga lo que nosotros queremos y hacemos que las ovejas de la hermandad erren. No estamos siendo fieles y precisos en lo que la Biblia enseña en realidad. No deberíamos tomar eso a la ligera, porque estamos abriendo un portal espiritual para el espíritu de engaño y somos encontrados no andando en la verdad. Nuestro corazón torcido está usando las escrituras a nuestra conveniencia. En este caso nos encontramos diciendo algo diferente o contrario a lo que el Espíritu dijo cuando inspiró al profeta que lo escribió. Y eso traerá graves consecuencias. Otro ejemplo lo encontramos en 2 Corintios 3:17, que dice: Ahora el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Un verso usado comúnmente por artistas cristianos en cultos donde se exaltan a sí mismos para motivar a la gente para que aplauda y den gritos de júbilo y bailen con sus canciones. Nada puede estar más lejos de la verdad interpretativa en este verso. Nos exponemos a la influencia de demonios usando este verso
como nuestra bandera, sin ninguna clase de conocimiento ni discernimiento espiritual. Este verso no tiene nada que ver con esa clase de libertad en la carne, entre comillas. Y es más frustrante, hermanos, el hecho de no encontrar líderes que enfrenten estas cosas y que hagan las correcciones necesarias para instruir al pueblo de Dios. El apóstol Pablo está básicamente hablando en este verso en el contexto del ministerio del Espíritu versus el ministerio de la letra o los mandamientos escritos en piedra. Cuando leen los escritos de Moisés en la Torá, hay un velo en los ojos espirituales o el corazón de aquellos que se justifican a sí mismos guardando los mandamientos de la ley. Pero supuestamente nosotros como creyentes teniendo Yeshua en nuestros corazones, allí donde está el Espíritu de Dios, o sea, en nuestro espíritu, allí hay libertad. En otras palabras, aquellos que siguen los escritos de Moisés para justificarse delante de Dios, guardando los mandamientos de la ley, están enceguecidos. Sus ojos espirituales tienen un velo cuando leen las escrituras que no los deja ver la revelación precisa que contiene las mismas escrituras. Pero nosotros como creyentes en Jesús o en Yahshua, por medio del Espíritu que está en nuestro espíritu, allí tenemos la libertad de que podemos leer las escrituras, pero no tenemos esa atadura, ese velo en nuestros ojos que nos impide ver la revelación de Dios. Entonces, allí donde está el Espíritu de Dios, hay libertad, pero para entender las escrituras, para leer las escrituras. Así que cuando leemos, ahora el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad, no tiene nada que ver con una idea equivocada de divertirse en los cultos carnalmente y saltar y darle lo que le llaman libertad al espíritu, lo cual es falso y abre las puertas a espíritus inmundos. Así que debemos tener el cuidado de revisar los versos antes y después del pasaje que estudiamos para no caer en interpretaciones erróneas y engañosas que nos desvían de la verdad. Si no lo hacemos así, podríamos perdernos en suposiciones e imaginaciones de nuestro torcido corazón, muy lejos del significado original que fue dado cuando eso escrito salió de la boca del Altísimo, y entonces ya no andamos conforme a la verdad, sino que nuestra boca habla mentira. Ahora pasamos al siguiente tema, que es hablando acerca también del contexto, pero en este caso es que consideremos el contexto como un todo. Eso simplemente significa que la escritura como un todo es mayor que la suma de versos individuales. No podemos entender pasajes difíciles o ideas o creencias un poco más complejas sin considerar todo lo que la Biblia dice desde Génesis hasta Apocalipsis acerca de ese tema en particular. En términos un poco más sofisticados, los teólogos o los conocedores, de los cuales yo no soy uno, le llaman a eso sinergia escritural, que demanda que nunca interpretemos pasajes de la Biblia de una manera que cause conflictos con el resto de las escrituras o con lo que el resto de la Biblia dice acerca de ese asunto en particular. No deberíamos categorizar o ponerle un significado contrario
a palabras o frases que ya tienen su definición correspondiente o su significado tipológico en muchos otros pasajes a través de la Biblia como un todo. El autor que inspiró las escrituras, o sea, el Espíritu de Dios, no se contradice a sí mismo o causa confusión en sus siervos. Nosotros nos confundimos a nosotros mismos y cometemos el error de seguir nuestra fértil imaginación y nuestra falta de conocimiento de las escrituras. Por ejemplo, el libro de Apocalipsis contiene más de 400 versos y 2/3 de esos ya tienen su simbología o tipos mencionados con su respectiva referencia o significado en el Antiguo Testamento. Ahora, quisiera de que, pensando en un ejemplo acerca de el contexto como un todo, o sea, viendo qué es lo que toda la Biblia dice acerca de un tema, pensé que sería bueno usar este ejemplo que es acerca de la idea que existe entre los cristianos modernos que están influenciados por una doctrina que no saben que es de la nueva era, o quizás sí saben pero no quieren abandonarla, y que dice que Dios no castiga. Hay muchos cristianos en nuestros días que afirman eso. Bueno, cuando oigo a una persona decir algo así, lo primero que me está diciendo esa persona al expresarse de esa manera y abrir su boca para decir eso, está dándome a saber que no ha leído su Biblia entera. No ha leído toda la Biblia de esa persona. Y lo otro que me hace saber es que su relación con Dios necesita ser mejorada o perfeccionada, porque no agarra la onda de que muchas cosas que le pasan es por desobediencia a la voz del Espíritu y que Dios quiere enderezar su camino. Pues veamos unos versículos tanto del Nuevo como del Antiguo Testamento, por así decirlo, para ilustrar en toda la Biblia si encontramos algo referente a que Dios castiga a sus hijos, castiga a su pueblo. Y veremos de que cuando consideramos una enseñanza de ese tipo a la luz de toda la Biblia como un contexto, nos damos cuenta de que estamos equivocados. Empecemos en Apocalipsis 3:19, donde Jesús está dando un mensaje a la iglesia en Laodicea, una de las 7 iglesias, y le dice en Apocalipsis 3:19: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Si yo preguntara en una de las congregaciones de nuestros días, una congregación moderna, y preguntara, ¿cuántos quieren que el Señor les muestre que los ama? Todos gritarían, amén. ¿Cuántos quieren que el Señor les muestre que han sido recibidos como sus hijos? Amén. Gloria a Dios. Pues leamos Hebreos 12:6. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Hebreos 12:6, Reina Valera 1960. Amados, ¿todavía quieren saber que el Señor les muestre que los ama? Si el Señor le ama a usted, hermano, y a mí, no nos va a dejar irnos fácil en el pecado y desviarnos del camino, porque Él quiere que participemos de sus propósitos, y como nos ama, no está dispuesto a dejarnos que nos desviemos según nuestros propios caminos y nuestros propios senderos. Pero mire, ahí mismo en Hebreos 12, vamos a leer desde el verso 4 en adelante, dice:
Reina Valera 1960, Hebreos 12 del 4 en adelante. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. El propósito de Dios para castigar a sus hijos y azotar a todo aquel que recibe por hijo es para que abandone el pecado, es para que aprenda a obedecer su voz cuando Dios le pide que haga algo y se levante y vaya y haga lo que Dios le dice, o que vaya y no haga lo que Dios le dice que no haga. Entonces, aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Hermano, si el Señor lo ama a usted y a mí, Él no nos va a dejar que nos vayamos atrás de nuestras carnalidades y nos van a pasar cosas para que nos volvamos a Él. O si usted tiene hijos, le van a pasar cosas a sus hijos cuando usted y yo desobedecemos a la voz del Espíritu. Pero sigamos leyendo. Veamos el propósito. ¿Por qué Dios quiere que seamos disciplinados y azotados en contra del pecado en nuestras vidas? Dice: y aquellos, hablando de los que son disciplinados por sus padres, ciertamente por pocos días nos disciplinaban nuestros padres, como a ellos les parecía. Pero para lo que nos es provechoso, este Padre que tenemos ahora, nos disciplina y nos castiga para lo que es provechoso. Oiga lo que dice aquí en Hebreos 12:10, para que participemos de su santidad. No está dispuesto a dejarnos así. No está dispuesto a que nos desviemos de su sendero y nos perdamos sus propósitos. En verdad, dice 12:11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Por supuesto, a quien le están dando, cómo va a estar alegre, sino de tristeza. Pero después dice: da fruto apacible de justicia a los que en ella, en la disciplina, han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. El Señor no va a permitir que lo cojo lo saque del camino, porque lo ama tanto que lo va a azotar y lo va a disciplinar, hermano. Y dice el 14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mire lo que el Señor está haciendo, hermano. Él está formándolo a usted por medio de la disciplina, por medio de la aflicción, por medio del sufrimiento, por medio de la cruz, por medio de participar en los padecimientos de Cristo o de Jesús. Cuando está diciendo que sin santidad nadie verá al Señor, lo que está diciendo es: te voy a dar azotes porque no quiero que te pierdas el entrar a morar conmigo detrás del velo, porque si no tienes santidad no me podrás ver. Entonces yo te voy a ayudar para que lo logres. En 1 Corintios capítulo 11, el pasaje tan conocido acerca de la cena del Señor. Vamos a leer del verso 27 al 32, que dice: de manera que cualquiera que comiese este pan o bebiese esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto,
Pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, o sea que es un juicio. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Hermano, ¿está oyendo lo que estamos leyendo? Que dice que vino un juicio a aquellos que no aprenden a discernir el cuerpo del Señor en la Santa Cena o la comunión. Y dice de que eso causa que el juicio de Dios haga que muchos se enfermen, que muchos se debiliten, y hay unos que ya se murieron. Ahora entiendo por qué a veces estamos ore y ore y ore por una hermana y no se sana, hermano. Hay unos que se mueren porque necesitan un cierto arrepentimiento específico en relación a no reconocer el cuerpo del Señor cuando están comiendo y bebiendo. Tienen amarguras y disensiones contra otra hermana, resentimientos, hablar a las espaldas de los demás, acusar a otros hermanos o creerse más santo que ellos. Hay muchas cosas que podrían estar involucradas en no reconocer el cuerpo del Señor. Pero el punto es que Dios castiga, hermano. Dios castiga. Unos se enferman, otros se debilitan y otros hasta se mueren. Y Juan dice, por eso hay ciertas cosas por las cuales yo no pido, no digo que se ore, porque son pecados de muerte. ¿Y por qué el Señor enjuició a estas personas? Porque ahí dice el verso 32, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Es un acto de misericordia porque Dios no quiere que esos hermanos se pierdan. Dice, no, este mejor me lo llevo porque no agarró la onda. Para que no seamos condenados con el mundo. Ahora, los que vieron o escucharon el video pasado entienden que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, con todas las ordenanzas, los mandamientos, las oblaciones, los días de reposo, etcétera, etcétera, fueron una sombra de un cuerpo verdadero. Y ya vimos eso. Los que oyeron ese video me van a entender. Ahora, como dijimos, estamos hablando acerca de la Biblia en un contexto como un todo. Pues hablamos y vimos unos versos en el Nuevo Testamento en donde Dios castiga. Ahora vamos a ver unos versos en el pasado que hablan acerca del pueblo de Israel, y como dijimos, eso tiene aplicación a la iglesia porque el pueblo de Israel son la sombra del cuerpo de Cristo, según Colosenses 2:17. Ahora, un verso que encuentro está en Oseas 7 y voy a leer del verso 7 al 14 y vamos a ver a Dios actuando con su pueblo Israel, que estaba desviado y que estaba apartado de él. Y dice así, Oseas 7, del 7 al 14. Dice, todos ellos arden como un horno y devoraron a sus jueces. Cayeron todos sus reyes y no hay entre ellos quien a mí clame. Efraín ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. Devoraron extraños su fuerza y no lo supo, ni cuenta se dio.
y aún canas le han cubierto, y él no lo supo. Y la soberbia de Israel testificará contra él en su cara, y no se volvieron a Jehová su Dios, ni lo buscaron con todo esto. O sea, Dios los está castigando para que se vuelvan, y no entienden. Efraín fue como paloma incauta, sin entendimiento. Llamarán a Egipto y acudirán a Siria, porque ellos en lugar de invocar a Jehová se iban al faraón y se iban a Siria para tratar de que ellos les ayudaran. Cuando fueren, tenderé sobre ellos mi red, les haré caer. Mire, Dios haciendo caer a su pueblo como aves del cielo, dice. Les castigaré conforme a lo que se ha anunciado en sus congregaciones. Ay de ellos, porque se apartaron de mí. Destrucción vendrá sobre ellos, porque contra mí se rebelaron. Yo los redimí, y ellos hablaron mentiras contra mí, y no clamaron a mí con su corazón cuando gritaban sobre sus camas. Imagina, hermano, estaban tirados en la cama enfermos, y la enfermedad había venido de parte de Jehová para que se volvieran a él, para que clamaran a él, para que lo buscaran, y aún allí gritando de dolor y de angustia en sus camas, no invocaron al Señor, no se volvieron a él. Pero eso sí, mire lo que dice el resto del verso. Para el trigo y el mosto se congregaron. Ay, sí, pues para el pan y el vino. Para eso sí, se rebelaron contra mí, dice ahí las escrituras. Como leímos, dice, ni cuenta se dieron que todas las cosas que les estaban pasando era para que se volvieran de sus malos caminos. Al igual que hoy, hermano, no crea usted que las cosas que le pasan es pura casualidad. Si usted es creyente, el Señor está ahí cerquita, y los ojos del Altísimo recorren toda la tierra y observan con cuidado sus caminos y a los hijos de los hombres. Ahí mismo en Oseas 5:15, mire el pensamiento del Señor, hermano, en medio de la situación que está pasando su pueblo. Dice, ya sé, dice, andaré y volveré a mi lugar, me voy a ir hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. Y mire la esperanza que él tiene en el corazón. En su angustia me buscarán, pero no lo hicieron. En Jeremías 15:7 dice, aunque los aventé con aventador hasta las puertas de la tierra, y dejé sin hijos a mi pueblo, y lo desbaraté, no se volvieron de sus caminos. Mire qué duros, hermanos, somos a veces. Nos están pasando las cosas y no entendemos, no nos volvemos, no cedemos, somos de dura cerviz, somos de frente dura como el pedernal. El profeta Amós, en el capítulo 4, hablando el Señor por medio de él, dice, hablando del pueblo de Israel que estaba en pecado, que se habían vuelto en contra de él y que se habían apartado de los caminos del Altísimo, dice, os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades. O sea, no tenían comida, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad, y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió, y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban. Con todo esto que les estaba pasando, mira, no os volvisteis a mí. Os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas y vuestros higuerales y vuestros olivares.
pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Envié contra vosotros mortandad, tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes, con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices. Mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Y para aquellos que sin saber y sin entender lo que dicen, expresan diciendo, ay, que ya venga el día del Señor. Mire lo que dice Amós 5:18, ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. Hermano, tengo que dejarlo aquí. Tengo tantos versos que duraría horas aquí hablando de este asunto, pero debo acordarme a mí mismo de que hay gente que aunque se le esté mostrando las cosas no va a entender. ¿De veras cree usted, hermano, que Dios no castiga? Estamos viendo en la sombra. ¿Y sabe cómo terminó toda la historia y las profecías que acabamos de leer de todos estos diferentes profetas, Jeremías, Isaías, Amós, Oseas y todos estos profetas? ¿Saben qué terminó todo esto, hermano? Eso lo compartí en el video anterior. Terminó debajo de los pies de Nabucodonosor, a quien Dios mismo llama mi siervo 2 veces, y di los pasajes de Jeremías en el video pasado. Terminó con un juicio a su pueblo, igual que va a terminar en estos días, como expliqué en el video pasado. Ahora, ya vimos en Hebreos 12:10 que el Señor castiga y azota a sus hijos con un propósito, que participen de su santidad, porque Él sabe que sin santidad nadie verá al Señor. Y debo aclarar, porque yo sé que muchos tienen mi niña dice, despapalle en la doctrina de la justificación. Cuando la Biblia dice sin santidad nadie verá al Señor, no está hablando de salvación, de condenación eterna. Sí, estos hermanos van a ser castigados y azotados, y si no entienden probablemente van a morir, pero sus nombres están inscritos en el libro de la vida, no es que se van a perder. Y sin santidad nadie verá al Señor, es que no van a poder entrar al lugar santísimo. Si son salvos, si hay un lugar para ellos en el cielo, su nombre está inscrito en el libro de la vida. La sangre de Cristo tiene tanto poder y la cobertura de justicia sobre ellos que son perdonados a pesar de todos sus errores. Así que sin santidad nadie verá al Señor no tiene nada que ver con salvarse de condenación eterna, pero sí tiene todo que ver con entrar a la morada del Señor, con entrar a la Nueva Jerusalén, con entrar al lugar de su morada. Ahora termino con un par de versos en relación, uno del Nuevo Testamento y otro del Antiguo Testamento, en relación al propósito de Dios para castigar a su pueblo, que ya lo hemos venido diciendo, pero quiero mencionar estos dos versos. También quiero recordar que existen muchos más versos, hermano. Es que esto está por toda la escritura, todos los profetas, todo el Nuevo Testamento en realidad, pero desafortunadamente muchos no pueden verlo, y a pesar de esa explicación seguirán pensando que Dios no castiga. De veras, no puedo hacer nada más que tratar de explicar con todo mi corazón, procurando que muchos se vuelvan de ese camino, porque está fuera de los planes y los propósitos y el corazón del Altísimo. El primero de los últimos dos versos que quiero compartir está en Primera de Pedro 4:1. Dice así: puesto que Cristo ha padecido por vosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento.
Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. El propósito es acabar con el pecado. ¿Y qué es pecado? Cualquier cosa que sea diferente a lo que el Espíritu nos diga que hagamos. Por eso Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Si usted viene el Señor y le habla y le pide que haga algo o que no haga algo y usted desobedece eso, eso es pecado. Entonces tenemos que aprender a oír la voz de Él y hacer, como dice Apocalipsis 7 veces, lo que el Espíritu está hablando a las iglesias. Y el último verso que quiero compartir en cuanto a este asunto para mostrar qué es lo que la Biblia dice que es el propósito del castigo y de la aflicción que Dios a veces provoca y a veces envía emisarios que cumplan esa palabra, como el caso de Nabucodonosor. Pero el último verso que quiero compartir se encuentra en Deuteronomio capítulo 8 y verso 2, y eso nos revela qué es el propósito de Dios al permitir aflicción a su pueblo. Dice Deuteronomio 8:2: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, cuando sacó a Israel de Egipto. Mire, ¿para qué lo ha traído Jehová? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos, para saber lo que había en tu corazón. Hermano, cuando estamos en apuros, cuando estamos en emergencia, cuando estamos en aflicción, sale lo que realmente está en nuestros corazones. Y el Señor quiere que nos demos cuenta para que aprenda, hermano, cuando algo le duele, en lugar de pensar primero en medicina o el doctor, no que no use eso, pero digo, en lugar de primero eso, primero levante su corazón y diga, Señor, ¿qué me estás tratando de decir? Yo quiero un oído abierto. Perdóname que no entiendo. Perdóname que mi oído está cerrado a tu voz. Yo te pido que tu espíritu abra mi oído para oír lo que tú estás hablando. Amados, yo espero que haya un reenfoque en su mente, en su corazón, con respecto al asunto del sufrimiento. El sufrimiento es la cruz que nos va a llevar a la gloria. Amados, es mi deseo de que usted ore al Señor, se acerque a Él y que cuando vengan circunstancias adversas, yo no estoy de acuerdo en que reprenda a Satanás, porque usted está haciendo exactamente lo que no debe hacer. No aleje de usted. Las aflicciones vienen con un propósito. No las reprenda, no las rechace, sino que dígale, Señor, abro mi corazón para tratar de entender lo que tú me estás hablando. ¿Por qué me vino esto? ¿En qué te estoy desobedeciendo? ¿Qué estoy haciendo mal? Yo quiero ser corregido. Yo quiero seguir tu camino, yo quiero seguir tus pisadas, yo quiero entrar detrás del velo, quiero estar contigo en el monte Sión, yo quiero participar de tu santidad para estar contigo. Hermano, redirija su corazón y prepárese, disponga su corazón a luchar en medio de la aflicción, en medio de la dificultad, en medio del dolor, en medio de la angustia, en medio del problema. Pórtese varonilmente, pórtese como hombre e invoque el nombre del Señor y dígale, Señor, guíame a través de este asunto. Cuando leemos el Salmo 23, dice que el Señor es mi pastor y nada me faltará, porque Él nos va a llevar, Él no nos saca del valle,
Él nos va a llevar a través del valle y va a estar con nosotros. Su vara y su callado nos infundirán aliento, pero no nos va a sacar del valle porque tenemos que pasarlo para llegar a los propósitos que Él tiene para nosotros. Con esto termino este ejemplo de un contexto como un todo y seguiremos con el siguiente video en otra ocasión. Bendiciones, hermano.